Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez, esperando que este día tu vida sea lleno de bendiciones en todo tiempo. Hoy, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da a meditar en su palabra. Y yo te invito a que lo hagas todos los días y juntos podamos buscar de la presencia de Dios. Hoy, hermanos, vamos a meditar en el Salmo 40, del versículo 1 al versículo 10. Alabanza y consagración del redimido. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. El salmista, hermanos, aquí empieza una alabanza por la salvación. Nosotros vemos, hermanos, que el Salmo 40 alaba a Dios por la salvación concedida y al mismo tiempo pide su ayuda en la aflicción presente. El salmista, hermanos, se encuentra en aflicción, pero no busca su posible solución, sino que clama a Dios y espera su ayuda. Las cosas cambian cuando Dios inclina su oído a su clamor. Le saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de la muerte, y pone sus pies sobre peña. Hermanos, Dios pone en él cántico nuevo por la alabanza, por su salvación. Y no solo el salmista, hermanos, temerá a Dios y confiará en él, sino también todos los miembros de la comunidad en la fe. Pues la oración no es una simple herramienta, hermanos, sino el arma más poderosa, que es el canal de la obra y salvación de Dios para todos en los que en Él confían. Hermanos, siempre en nuestra vida, en nuestro andar diario, surgen dudas, surgen temores sobre el estado eterno. Pues, hermanos, son un pozo horrible y un lodo cenagoso. Y eso han sido para muchos, hermanos, para muchos que confían en Él, en Dios, un horrible lodo cenagoso, un pozo. Pero hay suficiente poder en Dios, hermanos, para ayudar al más débil. Y hay suficiente gracia, hermanos, para ayudar a las almas. Y aún al más indigno de todos los que confían en Él, hermanos, existe la salvación y la gracia de Dios.
Por eso, hermanos, el salmista esperó pacientemente, siguió creyendo, esperando y orando. Esto es, hermanos, también para los que creemos en Cristo. Pues Cristo, hermanos, en su agonía en el huerto y en la cruz, fue un gran pozo de desesperación y un lodo cenagoso aún para él. Pero quienes esperan pacientemente en Dios, hermanos, no van a esperar en vano. Los que han estado en depresión, aún llamada religiosa, y por la gracia de Dios han sido librados, pueden también, hermanos, aplicar este verso, sobre todo el 2, y lo pueden hacer, hermanos, con mucho sentimiento, pues han sido sacados, hermanos, del pozo de la desesperación. Cristo, hermanos, es la única roca sobre el cual la pobre alma puede estar firme, donde Dios ha dado una esperanza sólida. Quiere ver un andar y una conducta regular y constante conforme a aquellos que han decidido confiar en el eterno y grande Dios. Porque Dios, hermanos, está lleno de gozo y de paz. Hermanos, y así como llenó al salmista cuando él creyó, hermanos, hay multitudes que por fe han contemplado los sufrimientos y la gloria de Cristo y han aprendido a temer la justicia y a confiar en la misericordia de Dios por medio de él. Muchos son los beneficios con que nos carga diariamente la providencia y la gracia de Dios. Solamente tenemos que abrir, hermanos, nuestros ojos espirituales para poder ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, aún en los momentos de dificultad. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver cómo el salmista hace una consagración y se enfoca también a todos los redimidos. Pues el que ha experimentado, hermanos, la salvación y la bendición de Dios, no pone solamente sus ojos, hermanos, en el soberbio, ni en los que se han desviado tras la mentira, sino que confían solo en Dios. Dios aumenta sus maravillas en la vida de aquel que pone su confianza. El Todopoderoso, hermanos, no le agradan los sacrificios y las ofrendas nominales, sino la obediencia a su palabra cuando la hacemos de corazón. A Dios no le agrada que cumplamos nomás, hermanos, las normas religiosas o la obediencia impuesta, sino la adoración y obediencia, hermano, genuina, con gozo y voluntad de corazón. El fundamento, hermanos, de la salvación del que goza el pueblo de Dios es la misericordia y la verdad, concedidas, hermanos, por su gracia solamente. El pueblo, hermanos, que ha entendido que la salvación es por gracia, no solo la graba en su corazón, sino que también, hermanos, abre su boca para anunciar esta verdad a muchos y a muchos, hermanos, que la buscan en todo tiempo. El salmista, hermanos, aquí anuncia la maravillosa obra de la redención que ha sido hecha, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto debe de llegar a todo el mundo y que sepan quién es Cristo, qué es lo que ha hecho. Porque esto, hermanos, glorifica a Dios, pero también da gracia al hombre que está imposibilitado, hermanos, de lograr a través de cualquier sacrificio que pudiera hacer. Nosotros vemos, hermanos, que el Señor Jesús
entregó, hermanos, su propia vida como oficio de un mediador. Y aquí el salmista lo sabe y lo reconoce, aunque no lo haya visto. Porque él habla que en el rollo del libro estaban escritos todo de él. En los rollos, hermanos, que estaban sellados de los decretos y consejos divinos, hermanos, está registrado el pacto de la redención. Nosotros vemos que en todos los libros del Antiguo Testamento, hermanos, han escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos que nuestra salvación ya ha sido pagada, hermanos, no nos queda más que proclamarlo, hermanos, y a anunciar a todo aquel para que pueda acercarse a Él y aceptarlo. Pues se ha predicado libre y ampliamente desde siempre, desde todos los tiempos. Y quien quiera, hermanos, que emprendiera la predicación del Evangelio de Cristo, estaría sometido, hermanos, quizás a la tentación de no anunciarlo. Mas el Señor Jesucristo nos llama a la obra, y a todo aquel que ha sido llamado, hermanos, es a proclamar el mensaje de Dios y dar testimonio, hermanos, de las promesas que Dios ha dado hacia nuestra vida y someternos a la autoridad que solamente proviene de Dios y que nos llevarán a una paz y satisfacción eterna solamente en Cristo Jesús. A menudo, hermanos, podemos ver a fieles que asisten cumplidamente los domingos al servicio y que sirven en la iglesia con dedicación, mientras que otros, hermanos, viajan, disfrutan y se la pasan siempre festejando el fin de semana, sufriendo por cuestiones quizás también de la vida. Entonces, ¿por qué a algunos fieles no les va bien en el trabajo, ni sus hijos tienen éxito, si tanto adoran a Dios y sirven en la iglesia? De esta forma, hermanos, podemos entender que los fieles en ocasiones pueden divagar o se sienten decepcionados con Dios. Sin embargo, siempre tenemos que alentarnos y mantener un mínimo de esperanza. Por más que caiga en desesperación espiritual, esta les permite ponerse a ellos mismos un límite para que sigan perseverando. Así es posible ponerse de pie, hermanos, aferrándose siempre a la palabra de Dios ante el peligro de poder caer. En ocasiones podemos renunciar a las cosas del mundo, pero nunca a la iglesia, ni a la fe en Cristo. Sobre todo, hermanos, no debemos caer en la soberbia de la justicia propia. Por el contrario, debemos reconocer que somos pecadores y aferrarnos a la verdad que nos salvó mediante a la gracia de Dios. Entonces, aunque no tengamos nada, podremos disfrutar del gozo y de la alegría de la salvación. No es algo bueno que los problemas de la vida se resuelvan rápido, ni que debamos buscar respuestas rápidas con insistencia. Al contrario, por más que tarde, debemos clamar en el lugar de la oración, pidiendo de rodillas a Dios para que nos ayude a soportar las dificultades hasta poder recibir la providencia de Dios. Postrémonos delante de Dios, pues eso, hermanos, hará su voluntad con cada uno, con una actitud obediente de que hace lo que Él ordene. Así, hermanos, lo único que tenemos que hacer es esperar
confiando en que el buen Dios nos dará una respuesta hermosa para cada una de las situaciones a las que nosotros estemos enfrentándonos en este tiempo. ¿Por qué no hacemos una oración a Dios en esta hora y le pedimos que Él sea el que nos ayude en los tiempos de dificultad para esperar en Él? Señor, en esta hora nos acercamos delante de ti, primeramente dándote gracias porque tú, Señor, inicias nuestra vida, oh Dios, y aún estás con nosotros al finalizar. Pero tú inclinas tu oído, Señor, a aquel que ora con fervor y no tardas en responderle. Señor, siempre recordaremos la gracia, Señor, que nos has concedido tantas veces en nuestra vida para que no podamos perder la fe en los momentos más difíciles. Oiremos tu palabra para obedecerla y proclamarla y cantar a ti, Señor, con cánticos nuevos, aún en los momentos de dificultad. Ayúdanos, Señor, siempre, en todo momento, para hacerlo así. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermano, pues te invitamos a que cada día continúes escuchando estos devocionales que son siempre de bendición para nuestra vida en todo tiempo. Recuerda que estos devocionales son auspiciados por la Iglesia Faro de Salvación y que queremos que tu vida sea llena de bendiciones. Dios te bendiga. Comparte este audio con tus amigos y familiares para que también sean de bendición para cada uno de ellos. Saludos y bendiciones.